Dios me ha, además de llamarnos al pastorado, a mi esposa Daisy y a mí, de esta congregación, Dios me ha permitido también ejercer un ministerio de apologética a nivel nacional, a nivel internacional, casi todo Latinoamérica, he estado en Asia, casi los Estados Unidos completo, hablando a jóvenes, hablando a adultos, hablando a pastores, pastores de jóvenes. Y eso hace ya muchos años que Dios me tiene en ese camino. Y he aprendido algunas cosas y he podido observar algunos patrones y algunos patrones culturales. Y quiero en esta mañana compartir con ustedes la importancia para el pastorado de entender los tiempos en los que estamos viviendo. Y no hablando de la escatología, sino hablando de la cultura. Entonces, uno de los más grandes retos que enfrenta la iglesia hoy es la relevancia. O sea, la iglesia hoy en muchas categorías es vista como irrelevante a la cultura. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos como pastores. Cuando hablamos de algo que es relevante, hablamos de algo que sea importante o significativo. Para las iglesias quiere decir saber acercarse al mundo desde la óptica que para ellos es importante. Es proveer el alimento espiritual que el mundo necesita, pero en la forma en la que el mundo la necesita recibir. Es encontrar al necesitado en su punto de necesidad. Y cuando la iglesia no es relevante, cuando la iglesia no encuentra ese punto de contacto con la cultura, es como darle a una persona que viene con hambre, regalarle un martillo. O sea, no le estás resolviendo el problema. Le estás dando algo que quizás tenga mucho valor, pero no lo ven relevante porque no lo ven como la necesidad que ellos tienen. Y es ahí la importancia de entender lo que el mundo necesita hoy. Y es una de las tareas más importantes que la iglesia tiene delante de ellos. Y es estudiar y entender las necesidades específicas de la cultura en los tiempos en que nos ha tocado vivir. Si entendemos los tiempos, vamos a ser efectivos. Si no, no vamos a ser efectivos en nuestros ministerios. Lamentablemente, yo lo veo en todo este país y en Latinoamérica. Muchos jóvenes están abandonando la iglesia en grandes cantidades. O sea, puede que su congregación tenga un buen grupo de jóvenes, gloria a Dios, pero no puedes contar con que siempre van a estar ahí. Muchos jóvenes están abandonando la fe, además de adultos que también la abandonan por otras razones, pero la juventud que abandona la fe la abandona porque la ve como irrelevante a sus vidas. Como que la fe para ellos no resuelve nada, no provee nada, no hace nada. Es la forma en que lo están viendo. Y en la palabra de Dios hay una porción que nosotros solemos saltar porque ocurre en el medio de una lista genealógica de descendientes de las tribus de Israel. Pero hay un grupo en Israel que era conocido por entender los tiempos. Y es muy claro, en Primera de Crónicas dice, de los hijos de Isaacar habían 200 principales entendidos en los tiempos. Esa era la función de ellos. Eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y eso es un reto para nosotros hoy. Necesitamos ser esos príncipes que entienden los tiempos que estamos viviendo. Entender los tiempos es el reto que tenemos por delante, porque para ser relevantes es saber qué hacer con los tiempos en los que estamos viviendo, cómo responder a ellos. Y también requiere que seamos intencionales en nuestras prioridades. ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades frente a la cultura en que nos toca enfrentar? Creo que hay dos factores que nos ayudan mucho a entender esto de la misma palabra de Dios. Como pastores, hay una porción bíblica que nos da el consejo necesario para uno enfrentar la cultura que estamos enfrentando. Y la idea, pastores, que quiero comunicarle en este breve pensamiento en esta mañana es que uno de los factores más importantes para determinar nuestras prioridades es entender los tiempos en que vivimos y cómo proceder sabiamente en ellos. No podemos perder el enfoque como iglesia de lo que tenemos que hacer. Quiero que abran sus Biblias en Efesios. Vamos a mirar un par de versículos. Efesios capítulo 5. Efesios 5. Quiero brevemente mirar esta porción con ustedes. Efesios 5. Vamos a estar mirando versículos del 15 al 17.
Pablo le dice a los efesios, y yo creo que el Espíritu nos dice a nosotros como pastores, Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo nos exhorta a someternos a un chequeo. Mirad con diligencia cómo andéis. Y como pastores tenemos que estar constantemente evaluando nuestro trabajo, evaluando nuestra misión, evaluando nuestras estrategias. Tenemos que estar constantemente mirando con diligencia cómo andamos. Porque hay dos maneras de andar: como necios y como sabios. Esas son las dos opciones. Y no queremos ser de aquellos que andamos como necios. Nadie desea eso. Y para andar sabiamente en estos días malos, tenemos que conocer los tiempos. Yo no les tengo que hablar a ustedes de los días malos, porque todos sabemos que los días son malos. Prende la televisión, prende la radio, te das media vuelta y te enteras que lo malo que son los días. Por eso quiero enfocarme más en cómo nosotros tenemos que responder a estos días malos y entender nuestra cultura. Quiero darle 4 características de la cultura hoy. Y estas características describen la mente y el corazón de aquellas personas que nosotros queremos alcanzar para Cristo. ¿Dónde están ellos? Primero, vivimos en tiempos de desilusión y desencanto. Vivimos en tiempos de desilusión y desencanto. La gente anda desilusionada. El sueño americano, ¿dónde está? La gente vive desilusionada, vive desencantada con el gobierno, desencantada con la política, desencantada con la iglesia, desencantada con el trabajo, con la carrera. Si algo describe dónde está emocionalmente el mundo a que queremos alcanzar, es que están desilusionados y desencantados. Y eso produce apatía. Eso produce apatía a la verdad. Por tanto, uno de los impedimentos más grandes para escuchar el evangelio hoy en día no es que la gente esté opuesta al evangelio, es que son indiferentes. No es que tu mensaje choque con lo que ellos piensan, es que no les interesa el mensaje. Entonces, podemos llegar a un lugar con todos los argumentos habidos y por haber en la defensa de la fe y encontrar que a nadie le importa. Y eso lo estamos viviendo. Una segunda característica de nuestra cultura es que vivimos en tiempos de distracción y diversión. Vivimos en tiempos de distracción y diversión. Porque esta es la forma en que el ser humano evade tener que tratar con los problemas que está pasando. ¿Cómo escapamos? ¿Cómo evadimos tener que pensar sobre lo que estamos viviendo y la situación tan terrible? ¿Cómo? Nos entretenemos, buscamos entretenimiento, buscamos la manera de que la mente esté ocupada. El ser humano hoy no quiere estar solo con su mente. No quiere estar solo con sus pensamientos. Tiene que tener bulla, ruido, distracción, algo. Eso es parte de la cultura y eso se traduce en otro impedimento para nosotros. Y es que la gente no quiere meditar en su condición espiritual. La gente no quiere pensar en el mañana, no quieren pensar en la muerte, no quieren pensar en lo que viene después de la muerte. Son temas con los que la gente no quiere tratar. Antes evangelizábamos a las personas y le preguntábamos, ¿tú sabes a dónde vas cuando mueras? Si hoy sacas esa pregunta, la gente no quiere hablar. Porque ¿para qué pensar en eso? Tengo demasiado en la mente. Eso no es algo que yo quiero pensar en este momento. Es un impedimento que enfrentamos. La tercera característica, que vivimos en tiempos de indignación y polarización. Vivimos en tiempos de indignación y polarización. Cada vez más estamos polarizados. El país está más dividido. Los extremos son más obvios y más prácticos. O sea, si hablamos de política, estamos divididos. Si hablamos de economía, estamos divididos. En las opiniones morales estamos divididos. Vivimos en tiempos donde la gente vive constantemente indignada con algo.
que para algunos es una indignación y para otros es tremenda bendición y triunfo y victoria. O sea, esa es la polarización. Entonces, entre más pluralista se convierte la sociedad, se ha vuelto más enfurecida moralmente. Más enfurecida moralmente. Esto lo vemos en la manera en que las personas se atrincheran y el rencor que guardan cuando tienen un diálogo público. Hoy en día no se puede dialogar con alguien. El diálogo civil entre personas educadas que no estén de acuerdo en algo, eso ya es algo de la historia del pasado. Hoy en día la gente no acepta ni siquiera el diálogo. Si tú no piensas como yo, cállate. Si tú no estás de acuerdo conmigo, no te voy a dar el micrófono, no te voy a invitar a mi universidad a traer una cátedra, no vas a ser parte del foro político. No, o sea, no queremos dialogar. Cada uno está atrincherado en su posición y de ahí no se quiere mover. Eso es parte de la polarización y eso para nosotros se traduce en otro impedimento al evangelio. Y es que la gente percibe el evangelio hoy en día como violación de sus derechos morales. El evangelio es una amenaza a los derechos morales de la cultura hoy. Hoy en día pensamos que libertad quiere decir autonomía, que cada uno es su propia ley. Y cualquier intento de intervenir en tu propia ley, lo que tú quieres hacer, cómo lo quieres hacer y cuándo lo quieras hacer, eso es coerción, eso es algo que tenemos que rechazar. Y tenemos que, entonces el evangelio, que tiene un estándar moral alto, claro y bien definido, choca con esa mentalidad. Y es un gran impedimento. Y la cuarta característica, que vivimos en tiempos de escepticismo y cinismo. Vivimos en tiempos de escepticismo y cinismo. Los escépticos están por un tubo 7 llaves, dice la frase. O sea, los escépticos están a granel, o sea, es una abundancia. Y los cínicos, ni hablar. O sea, esa es la cultura que estamos viviendo. La cultura hoy cuestiona la veracidad de todo, mientras que carece de un estándar para determinar lo que es bueno y lo que es malo. No sabe determinar lo que es bueno y lo que es malo porque no tiene un estándar para hacerlo, pero cuestiona la veracidad de todo, de absolutamente todo. La cultura hoy dura de la honestidad de todo el que huela a religioso. Dudan de todo predicador, todo pastor, todo cristiano. Para ellos no es honesto, no es confiable, porque ese escepticismo y ese cinicismo los lleva a eso. Y eso se traduce en otro impedimento al evangelio. Y es que la gente duda del evangelio, duda que el evangelio sea la verdad y cuestionan la credibilidad y las intenciones de todo el que predica el evangelio. Esa es la cultura de hoy. Antes, decir que uno era pastor era un prestigio. En los tiempos de antes, ser pastor era un honor. La gente, pastor, hay que respetarlo, es un pastor. Hoy en día, decir pastor es decir vividor. Decir pastor es decir manipulador. Decir pastor es decir alguien cerrado de mente, alguien que está atrasado, alguien que está haciéndole daño a la cultura. Vea cómo ha cambiado. O sea, ese escepticismo y ese cinicismo es una realidad en nuestra cultura hoy. Ahora, entendiendo estas características de que los días son malos, tenemos que alinear nuestras prioridades como ministros, como pastores, para poder ser efectivos en nuestro ministerio a esa gente. Porque esos son los que queremos alcanzar. Ese es el sector que queremos alcanzar. Cuando dice Pablo que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Para estos tiempos tenemos que preguntarlo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Para hoy, para los tiempos que estamos viviendo. Nuestras prioridades son las que demuestran si andamos como necios o como sabios. Son nuestras prioridades. La voluntad de Dios es en estos últimos tiempos, no es un misterio, está en la palabra de Dios. Dios quiere que seamos luz y que seamos sal. Esa es la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere que nosotros seamos contracultura. Contracultura. ¿Por qué? Porque la cultura es tinieblas y nosotros somos luz. Ahora, hay una manera de ser contracultura. Hay una manera de proceder contra la corriente.
Y ahí es donde necesitamos la sabiduría de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ser para el mundo lo que ellos necesitan. El mundo no necesita más tinieblas, no necesita más confusión, no necesita más inestabilidad, no necesita más mentira. El mundo necesita luz, estabilidad, claridad, o sea, firmeza, estabilidad, porque eso es lo que no encuentra el mundo hoy, en nada de lo que hace. Entonces, si esa es la voluntad de Dios, ¿cómo afecta eso a nuestras prioridades? La primera prioridad para todos nosotros en esta mañana es que tenemos que cuidar nuestro testimonio. Porque de nuestro testimonio depende nuestra credibilidad. De nuestro testimonio como pastores depende nuestra credibilidad. Esta cultura, les dije, son escépticos, son cínicos. Y si nosotros andamos mal, ellos se van a dar cuenta. El radar de los millennials y el radar de la generación Z está bien afinado. Es un radar que no se le escapa nada. Y la persona que no es transparente, y la persona que no anda claro, ellos lo perciben inmediatamente. Inmediatamente. Y perdemos toda credibilidad. Eso es tan importante que nosotros tenemos el agua de vida para ofrecerle a la gente que se están muriendo de sed. Pero si el vaso que tú tienes para darle agua de tomar a la gente es un vaso sucio, ¿quién va a querer tomar agua? ¿A quién de ustedes, aunque le demos agua Evian de las montañas francesas, se lo damos en un vaso sucio, se lo va a querer tomar? Nadie. Entonces, cuando nosotros no andamos claros en nuestro testimonio y no andamos haciendo las cosas bien hechas, estamos completamente dañando nuestra credibilidad y nuestra capacidad de impactar esta cultura. Y peor, estamos haciéndole daño a la cultura, porque estamos reafirmando lo que ellos piensan sobre el ministerio. La segunda prioridad para todo ministro tiene que ser enfocarnos en buscar más de Dios. Eso tampoco es un misterio. Esto es lo que siempre hemos sabido. Pero tenemos que enfocarnos en buscar más de Dios porque estamos en guerra contra las tinieblas. Tenemos que enfocarnos en buscar más de Dios. Entienda que la polarización y la indignación moral que nuestra cultura tiene es una obra de aquel que vino para robar, matar y destruir. Es el enemigo el que está detrás de esto. Entendamos que la persona que está perdida en un pecado, cual sea su vida pecaminosa, esa persona es una víctima. Ese no es el enemigo. Tenemos que identificar quién es el enemigo. Es aquel que está detrás de esa inmoralidad. Y eso nos reenfoca al tratar con el perdido y tener más compasión con ellos. Porque ellos están atrapados en ese círculo vicioso en el que algunos de nosotros estuvimos atrapados también, hasta que fuimos liberados por el Señor. Pero tenemos que aumentar nuestro tiempo de ayuno y oración. Tenemos que aumentar nuestro tiempo de ayuno y oración personal, de ayuno y oración como congregaciones, porque esta batalla se gana de rodillas. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder. Es el Espíritu Santo el que nos da la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos da la estrategia. Es el Espíritu Santo el que nos da la sabiduría. Y al Espíritu Santo hay que buscarlo. Hay que buscarlo. A veces pensamos que como somos pastores y siempre estamos tratando asuntos espirituales y siempre estamos preparando sermones y estudiando la Biblia, que no necesitamos orar, que no necesitamos ayunar. Y es muy fácil ocupar todo tu tiempo preparando sermones y tratando con los problemas de la iglesia y dejar a un lado el tiempo de la búsqueda. Y eso es imprescindible. Erwin Lutzer, el pastor de muchos años de la iglesia Moody, cuenta que él estuvo visitando una mega iglesia, que lo invitaron a predicar, y él vio el programa de la iglesia y se dio cuenta que en el programa de la iglesia no había ningún tipo de culto de oración, no había nada así. Y él, por curiosidad, le pregunta al pastor: ven acá, ¿ustedes cuándo no tienen culto de oración? ¿No tienen tiempo de orar como congregación? No, nosotros no. Y la pregunta que Lutzer le hace: bueno, ¿y cuán mal se tiene que poner la cosa para que ustedes abran un culto de oración? ¿Qué están esperando? O sea, ¿tiene que empeorar más para que oren? Tenemos que estar claros en esto.
La tercera prioridad que esto debe de impactar a nosotros como pastores es que tenemos que acercarnos al mundo perdido con la actitud correcta. Tenemos que acercarnos al mundo perdido con la actitud correcta. Cuando leemos en Pedro que tenemos que dar respuesta ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿qué dice Pedro? Que lo hagamos con reverencia y con mansedumbre. ¿Qué le dijo Pablo a los colosenses? Que nuestra palabra sea sazonada con sal, siempre con gracia, para que sepáis cómo responder a cada uno. Si vamos a penetrar un mundo hostil que lo que quiere es pelear con nosotros, la única manera de hacerlo es con mucha mansedumbre, con respeto, con amor. Ese tiene que ser nuestro enfoque, y muchas veces no lo hacemos de esa manera. El evangelio de antes, que cumplió su función y se ganó a muchos de los pioneros de la fe nuestra, era otro evangelio. No en contenido, sino en estrategia. Yo recuerdo escuchar a estos predicadores de antaño decir que para traer a alguien al altar lo traía por el pelo y lo regañaba. Tú tienes que y porque si no te vas para el infierno. ¿Y quién se quiere quemar? A ver, levántese la mano los que se quieren quemar. Los tiempos han cambiado. No, ese evangelio no es efectivo hoy en nuestra cultura. Y la cuarta prioridad tiene que ser que prediquemos todo el consejo de Dios bajo la unción del Espíritu Santo. Evitemos vender el evangelio barato, el evangelio de la distracción y el entretenimiento. Muchas iglesias aprovechan de la mentalidad de entretenimiento que tiene la gente y les proveen más entretenimiento, en lugar de la palabra. Porque si hay palabra y hay tiempo de distracción, no hay problema. El problema es que sustituimos la palabra por algo que sea más interesante, y es el entretenimiento. El mundo no necesita un evangelio light. El evangelio light no trata con ninguna de las grandes preguntas incógnitas que el ser humano tiene. El mundo necesita un evangelio completo, la palabra completa, pero predicada con amor, con sabiduría divina, con la unción del Espíritu Santo, para que tenga efecto. Eso es la única manera de penetrar ese velo de distracción y confrontar a estas personas con las grandes verdades espirituales que necesitan escuchar, es a través de la palabra predicada con unción. La palabra predicada con el respaldo del Espíritu Santo. Ahora, para concluir en esta mañana, ¿cómo hacemos para superar los obstáculos? Porque le di los obstáculos y son grandes. Hablamos de las prioridades que tenemos que tener en nuestro ministerio, algunas de ellas para ser efectivos en esta cultura. Pero ¿cómo vencemos los obstáculos? ¿Cómo superamos estos obstáculos? Y aquí no existe una panacea. Aquí no hay un remedio que lo soluciona todo. Aquí no hay una pastilla para todas las enfermedades que con esa pastilla resuelve. Eso no es así. Cada situación, cada problema requiere creatividad de nuestra parte, requiere que lo pensemos. Mi esposa y yo pasamos a veces horas hablando y conversando de cómo ser más efectivo en esta área, en aquella área, cómo superar este impedimento, y buscando maneras, estrategias, formas en oración, buscando de Dios dirección para enfrentar estos problemas. Y yo no tengo todas las respuestas, ni me paro aquí como el que se lo sabe todo. Lo que puedo compartir con ustedes, cuáles han sido mis experiencias y lo que yo he visto en los viajes que Dios me ha permitido ver tantas iglesias, qué es lo que funciona y qué es lo que no está funcionando y qué es lo que está hoy logrando éxito con esta cultura. Y eso es lo que puedo compartir con ustedes. ¿Cómo podemos superar la desilusión y la indiferencia que tiene la gente? De una forma relevante. Porque la gente, como ya les dije, están desilusionados, están indiferentes. Los millennials, que son para definirlo, aquellas personas que nacieron entre el 81 y el 96, hoy en día tienen de 26 a 40 años. Ese grupo se siente defraudado, se sienten desilusionados. ¿Por qué? Porque los sistemas que existían, que permitieron que sus padres tuvieran éxito y sus abuelos tuvieran éxito, esos sistemas están desapareciendo. ¿Y qué encontramos? Que ellos tienen que vivir con sus padres más tiempo porque no tienen alternativa.
Se casan y no pueden comprar casa, porque ¿qué matrimonio hoy puede comprar una casa si las casas están en $500,000? O sea, las facilidades que nosotros tuvimos, ellos no la tienen y se sienten defraudados por eso. La lucha que ellos, la economía que nosotros tuvimos, ellos no la tienen. A pesar de que todo avanza, socialmente para ellos se hace más difícil todavía. Es de ahí parte la desilusión de ellos. La generación Z, que son los de 26 años para abajo, tienen otra característica. Lo de ellos es la desconfianza. Ellos desconfían de las organizaciones. Cualquier cosa que sea organized, para ellos es un problema. No confían en corporaciones. ¿Por qué? Porque las corporaciones se pasan explotando a la gente. No confían en nuestra generación, porque nosotros hemos dañado todo, no hemos cuidado el medio ambiente, se lo hemos echado a perder para ellos. Nosotros no hemos sabido manejar la economía y mira los problemas que hemos creado. No confían en nosotros. Y en las iglesias, menos. Esa es de 26 para abajo. Eso es lo que hay que superar. Esa mentalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, para responder a la desilusión, tenemos que demostrarle a esta gente que la iglesia no es parte del problema, es parte de la solución. Pero eso es más fácil decirlo que hacerlo. Si los jóvenes mileniales y los jóvenes de generación Z llegan a ver que la iglesia es parte de la solución y no del problema, los estamos atrayendo al evangelio. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo abordamos los temas ecológicos? El deterioro de la naturaleza. ¿Cómo abordamos los problemas sociales? Como el Black Lives Matter y todos estos problemas sociales, estas crisis que estamos viendo de racismo y todas estas cosas. Ahí hay que andar con cuidado. Mi consejo y lo que yo he visto que funciona es que la iglesia no debe tratar con estos temas, debe tratar con estos temas de manera independiente. La iglesia no debe entrar en sociedad y en apoyo de organizaciones que no comparten nuestros principios morales. La iglesia no puede comprometerse de esa manera. O sea, sin embargo, no podemos aliarnos con estos grupos, pero no podemos dejar de hacer algo. No podemos dejar de hacer algo. ¿Qué hacemos con el movimiento Black Lives Matter? ¿Qué hacemos con ese movimiento? Ese movimiento es una sombrilla. Y bajo esa sombrilla están todos los derechos LGBT, está el pro aborto. Es una sombrilla que abarca cosas que nosotros no podemos apoyar. Lamentablemente, cuando hacían sus manifestaciones, iglesias salían a marchar con ellos. Entonces, nosotros tenemos que pelear contra el racismo, pero no lo podemos hacer con ellos. Tenemos que hacerlo independientemente. Nosotros tenemos que estar en contra de la injusticia. Nosotros tenemos que estar en contra de la corrupción de los policías. Tenemos que estar en contra de los problemas sociales y tenemos que ser escuchados, tenemos que ser altos, tenemos que proclamar nuestro disgusto con estas cosas y como iglesia tener estrategias y actividades y cosas que podamos hacer para combatir esto. Y no estamos combatiendo la injusticia para congraciarnos con los jóvenes. Estamos combatiendo la injusticia porque Dios combate la injusticia. Dios odia la injusticia. Usted va a las escrituras y todo tipo de injusticia es rechazada por Dios. Entonces nosotros como iglesia representamos ese reino que no está de acuerdo con la injusticia. Pero como las organizaciones que se levantan públicamente no comparten nuestros principios morales, no podemos aliarnos con ellos. Tenemos que mantenernos dependientes. Ahora, si lo único que hacemos es criticar ese movimiento de Black Lives Matter, entonces somos parte del problema nosotros también, en vez de parte de la solución. Tenemos que como iglesia demostrar que nosotros somos parte de la solución, que nosotros vemos y entendemos lo que está pasando y no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. La iglesia tiene que ser la primera que se levanta contra el racismo. ¿Por qué? Nosotros entendemos que bíblicamente hay una sola raza. La raza humana, nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Todos somos hermanos, venimos de distintos colores, distintos tamaños, pero todos somos hermanos de la misma familia. Si nosotros predicamos y enseñamos esto, estamos combatiendo el racismo que está destruyendo esta nación.
La iglesia tiene que también mantener, escúcheme bien, y quizás usted se disguste conmigo si no está de acuerdo, pero la iglesia tiene que mantenerse independiente de los asuntos políticos. Por favor, déjeme explicarme. O sea, nosotros tenemos que apoyar las leyes que favorecen la moralidad. Apoyamos esas leyes. Y firmamos leyes y recogemos firmas y apoyamos una legislación que sea en contra del aborto. Tenemos que estar activos en luchar por nuestros derechos y la moralidad que la palabra de Dios demanda. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso sí tenemos que hacerlo. El problema es que cuando la iglesia se identifica con un partido político, la iglesia está en un callejón sin salida. Conozco ministerios que son pero tan republicanos que ningún demócrata es capaz de pisar esa iglesia. Entonces, si nosotros nos identificamos como una iglesia republicana, estamos aislando el 50% de los perdidos. Y si nos identificamos como una iglesia demócrata, estamos aislando el otro 50% de los perdidos. Nosotros no estamos aquí para promover ningún partido político. El reino de Dios es el que promovemos nosotros. Ese es el partido que promovemos nosotros. Nuestra iglesia tiene que ser un lugar donde tanto el demócrata como el republicano, como el libertariano y el independiente y hasta el gato se sienta contento y conforme en nuestra iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y usted como pastor puede tener su opinión política. Todos la tenemos. Y tenemos que salir a votar. Claro que sí. Ejercemos el derecho de votar. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero la iglesia no es ni republicana ni demócrata. Y debemos de cuidarnos mucho de establecer requisitos de esa índole para que la gente se sienta cómoda en nuestra iglesia. Mucho cuidado con eso. Para responder a la indiferencia que la gente tiene, tenemos que aprender de nuevo a captar la imaginación de esta generación. Y eso es difícil. ¿Cómo captamos la imaginación de la gente? Tenemos que usar las artes, tenemos que salir de nuestra área de confort, tenemos que pensar de otra manera, porque si no, no vamos a alcanzar a esta gente que están indiferentes. Tenemos que usar las artes, tenemos que usar el drama, las historias, todas estas cosas son puentes para conectar el evangelio con una generación indiferente. Y eso hay que orar y pedirle a Dios estrategias, pedirle a Dios formas de poder utilizar las artes para impactar y captar la atención de la gente, para poder nosotros capturar la imaginación de una generación. Porque no lo estamos logrando. En muchos aspectos no lo estamos logrando. ¿Cómo podemos abordar el tema de forma relevante? Hablarle a la gente de lo que no quieren escuchar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo como pastores, cómo superamos ese impedimento? Bueno, de nuevo, a través, el Espíritu Santo nos tiene que dar. Si el Espíritu Santo no nos da estrategias, estamos pero perdidos. Pero el Espíritu Santo sabe hacer las cosas. Se me viene a la mente un solo ejemplo. Piensa en David cuando estaba en pecado. David no quería hablar de su pecado. Al contrario, lo que quería era ocultarlo. Él no quería hablar de eso. Pero era necesario tener una conversación con David sobre lo que había hecho. Y Dios le dio a Natán la estrategia. ¿Qué hizo Natán? Vino y captó la imaginación de David con una historia. Y a través de esa historia despertó en David lo que estaba dormido. Despertó en él esa pasión por la justicia. Y el enojo por la injusticia. Y despertó en él los sentimientos que estaban ahí, pero que estaban aplastados. Ya una vez que David se indignó por lo que había pasado, ya no tenía cómo evitar la confrontación. Ese eres tú. Pero ¿cómo entró? Usando una historia, una anécdota, usando ilustraciones, usando arte, o sea, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la manera de despertar en las personas lo que está en ese corazón, para que respondan a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos abordar los temas explosivos de la moralidad?
de forma relevante. O sea, ¿cómo abordamos los temas del homosexualismo, del transgénero, de toda la gama del LGBT? Eso para la juventud hoy es más que importante. Más que importante. Ellos se han criado en un tiempo donde el LGBT es normal. Parte de nuestra cultura, parte de nuestra sociedad. Y todo el que no lo acepte como normal está mal de la cabeza. Esa es la manera en que este mundo ve este asunto. Esa es la manera en que muchos de nuestros jóvenes en la iglesia lo ven también. Porque nuestros jóvenes en nuestra iglesia se crían en las escuelas públicas por lo general. Y desde que están en la escuela le están metiendo que esto es normal, esto es normal, esto es normal, esto es normal. Y llega un momento donde se lo dicen tanto que se lo empiezan a creer. Ahora, ¿cómo lo abordamos nosotros? Quiero decirle que el acercamiento tradicional de la iglesia en esta área ha sido deplorable. La iglesia se le fue el barco completamente en este tema. Por lo general hemos respondido de una manera, la peor manera de responder a este tema es la manera en que hemos respondido. Todo el mundo evangélico por lo general lo que hace frente a esa comunidad es agarrar una piedra. Agarrar una piedra y lanzarla. Atacamos, condenamos, mandamos para el infierno, repudiamos, rechazamos esa comunidad y luego le decimos que Cristo le ama. ¿A quién estamos engañando? A ellos no los estamos engañando. Ellos perciben el rechazo. La razón número uno por la cual esa comunidad no viene a la iglesia es porque siente que si entran en una iglesia van a ser rechazados. Y tristemente es verdad. Y tristemente es verdad. Pero mi hermano, entrando a la pedrada a nadie vamos a resolver nada. Nada. Son almas que necesitan a Cristo. Te reto, pastor, a pensar en esto. Ese es un campo misionero que tenemos en nuestras ciudades. ¿Y cuántas iglesias tienen una estrategia para alcanzar esa comunidad? Son almas que se están perdiendo, que necesitan a Cristo. ¿Cuántas iglesias tienen un ministerio o un plan o alguna estrategia para alcanzar a esa comunidad? Lamentablemente, la gran mayoría no lo tiene. No lo tiene porque no lo ven de esa manera. Y mi consejo para usted como pastor, y mi consejo para que usted le transmita a su equipo de evangelismo y a las personas que están encargados de ir a buscar las almas perdidas a la calle, transmítale esto. Tenemos que bajarnos del high horse, tenemos que bajarnos del caballo alto en el que andamos montados a veces nosotros los cristianos, que nosotros somos los santos y ustedes son los pecadores. Porque así tratamos al homosexual. Esa vida que tú estás viviendo, porque yo. Bájate del caballo. Todos nosotros luchamos con una naturaleza caída. Todos nosotros estamos quebrantados por el pecado. Todos nosotros somos pecadores. Hablemos de pecador a pecador. Y esa estrategia es 1000 veces más efectiva. 1000 veces más efectiva. Es la manera en que yo comienzo una conversación con cualquier persona de esa inclinación. Les digo, mira, yo no estoy aquí para juzgarte porque yo también batallo con el pecado en mi cuerpo. Mi pecado y mi tentación y lo que yo batallo es diferente a lo que tú batallas, pero los dos estamos batallando. Ahora, hay una diferencia entre nosotros y que yo encontré a alguien que me ayude con esta batalla. Y el Espíritu Santo viene a morar en mí y me ayuda a tomar mejores decisiones en mi vida. Pero, porque cuando tú te bajas del caballo, las defensas se bajan. Y la persona se abre a recibir el mensaje. Acuérdate que tú y yo no convertimos ni creamos convicción de pecado en nadie. Ese es el Espíritu Santo. Pero nuestro trabajo es poder comunicarnos con estas personas. Y las estrategias que hemos usado no funcionan. Tenemos que comprender de dónde ellos vienen. Y no estoy hablando de comprometer la verdad, ¿eh? El pecado es pecado. El problema es que el homosexualismo no es el único pecado que existe. El adulterio también es pecado.
Y es tan malo desear tener una relación con alguien de tu propio género como que desear tener una relación con alguien del otro género cuando tú estás casado. ¿Y cuántos hombres no batallamos con eso? Y tenemos que crucificar la carne todos los días y decir, no, yo tengo mi pacto, mi compromiso y yo soy, no, eso no puede ser. Pero es una batalla. Ellos están librando esa batalla también. El tema de los transgéneros, mire, lo peor que estamos haciendo en las iglesias es que no estamos tratando estos temas. No le estamos enseñando a nuestros miembros cómo pensar claramente sobre estos asuntos para poder ayudar a los demás. Y como iglesia tenemos que corregir eso. Tenemos que entender, el homosexualismo es un problema de atracción sexual. El transgénero y la crisis de identidad que estamos viendo de género no es un problema de atracción sexual. Es un problema de identidad, de no estar seguro de quién uno es. Entonces, eso se trata diferente completamente al homosexualismo. Y tenemos que estar claros en los parámetros. O sea, como iglesia tenemos que tener una estrategia para poder tratar estos temas. Pero si lo hacemos con la actitud correcta, yo acabo de leer un libro de un ex homosexual que se convirtió y habla de cómo lo que marcó la diferencia en ese hombre fue una conversación en un Starbucks con un creyente. Él, militante homosexual de toda la vida, ve a un hombre en un Starbucks con una Biblia y le pregunta, ¿tú eres cristiano? Como para empezar una bronca, una discusión. Y el hombre le responde con amor y con una compasión genuina. Y él dijo, ¿por qué este hombre que no me conoce me trata con tanta delicadeza y me muestra tanto aprecio si ni me conoce? Eso lo conmovió completamente. Y le preguntó pregunta dura, ¿y qué piensa tu iglesia del homosexualismo? Y el hombre no comprometió la verdad, le dijo, nosotros pensamos que eso es un pecado, como lo son todos los demás pecados. Y todos batallamos con pecado. Yo soy un pecador arrepentido que estoy tratando de vencer mi carne, como tú o como cualquiera. Y eso, mire, el hombre fue desarmándose. Lo invitó a la iglesia, llegó a una iglesia donde la gente lo amaron. Mire qué extraño, que la iglesia amara al pecador. Y lo amaron. Y mire, el Espíritu Santo lo cogió sentado ahí en el asiento, empezó a llorar, se quebrantó y se levantó de ese asiento una nueva criatura. Tenemos que pensar diferente para poder impactar esta cultura y ser efectivos en nuestro ministerio. Y por último, ¿cómo podemos superar el escepticismo y el cinismo que la gente tiene? Bueno, primero, como ya les dije, tenemos que ser celosos con nuestro buen testimonio. Muy celosos con nuestra integridad. Tenemos que modelar integridad para este mundo. Tenemos que modelarle a este mundo que nosotros somos confiables, que somos hombres y mujeres de palabra, que cumplimos, que somos rectos, que no somos deshonestos, que no somos manipuladores, que no somos ladrones, que no estamos queriendo sacarle a la gente el dinero. Tenemos que ser modelos de integridad para este mundo. Ese es el primer paso. Y segundo, no seamos defensivos, no nos pongamos tan defensivos nosotros. Mira, reconozca cuando hay algo mal hecho, reconózcalo. Cuando una persona siente escepticismo de los pastores porque piensa que los pastores nada más que andan robándole dinero a la gente para comprarse aviones, la respuesta que nos viene a la carne es decirle, oye, el problema tuyo es dinero, chico, tu dinero perezca contigo. Pero esa no tiene que ser la respuesta. La respuesta es tú tienes toda la razón. Hay pastores que son manipuladores y ladrones y andan sacando a la gente. Pero entiende que no todos somos así. Yo te reconozco, te doy validez a lo que tú estás diciendo. Te estoy diciendo que tú no eres un idiota, tú estás pensando claro. Pero entiende que no todos los pastores son así. No, porque todos los cristianos son hipócritas. ¿Cuál es la tendencia a responder eso? Hipócrita será tu madre. Pero no podemos responder así. Pero no podemos responder así. Tenemos que responder diferente. Es cierto que existen cristianos hipócritas. Pero yo no sé si tú te has dado cuenta que hay hipócritas en todos los aspectos de la vida. Y también, por lo menos yo me doy cuenta que todos nosotros en algún momento u otro somos hipócritas. Todos. Además, ¿dónde debe ir el enfermo? ¿No es al hospital?
Te estoy invitando al hospital. La iglesia es el hospital. Ahí todo, llega el hipócrita, llega el mentiroso, llega el adúltero, y todos encontramos la medicina que necesitamos. O sea, la mansa respuesta, el amor, la compasión, el entendimiento. Eso tenemos que trabajar en eso. Es algo que nos cuesta mucho. El asunto aquí es ganar un alma, no ganar un argumento. Y no podemos perder el enfoque. Podemos aplastar a alguien con nuestro intelecto y con nuestros argumentos, pero perdemos un alma. No vale la pena ganar ese argumento, es mejor ganar el alma. Pablo nos exhorta, mi amado, a que someternos a un chequeo. Mirad con diligencia cómo andéis. Y en esta mañana he querido que meditemos un poquito sobre cómo andamos. Todos estamos en el mismo barco luchando con las mismas cosas. Porque estamos en la misma ciudad, con la misma cultura, batallando en los mismos frentes. Y pregúntate cómo andamos como iglesia. Que no andemos como necios, sino como sabios, buscando hacer la voluntad de Dios. Como pastores, llévese esa idea. Uno de los factores más importantes para determinar nuestras prioridades es entender los tiempos en los que vivimos y enfocarnos en vivir sabiamente en estos tiempos. No podemos perder el enfoque. Gracias. Dios les bendiga en esta. Wow, yo creo que el Señor se merece un aplauso más grande, ¿verdad? Más fuerte.